Hola amigos, de nuevo en Perspectiva. Hoy en nuestro programa tenemos a alguien de la casa y aunque él es de Norteamérica, de Florida, pertenece a la comunidad de los Siervos del Hogar de la Madre y es actualmente párroco y superior de la Comunidad de Valencia. ¿Qué tal está, padre? Qué alegría tenerle con nosotros. Muy bien, contento de estar y hablar de Padre Henry. Y padre, usted que lo ha tratado así en directo, nos gustaría Ujú. que nos contara un breve resumen de su vida para quien no la haya visto y que se Sí, anime a bien. verla. Breve. O sea, la mayoría, bueno, sale en el documental, así que si no lo han visto ya lo verán. Pero el Padre Henry nació en Estados Unidos, en New Jersey, Nuevo Jersey, y padres polacos, que vinieron en la posguerra a Estados Unidos. Y es el último de los hijos, o sea, es como un embarazo tardío. Su madre no lo esperaba. Incluso ella contaba a los siervos que le preocupaba mucho porque ya, no sé cuántos tenía, como 45 años, era mayor, entre comillas, y decía, ¿qué voy a hacer ahora con un niño? Porque los demás hermanos ya estaban fuera de casa. Y, y ella cuenta que alguna enfermera, que había enfermeras polacas ahí también, dice, tú no te preocupes, que este será sacerdote. Fíjate. Bueno, es un buen comienzo. Y tenía una vida muy normal, norteamericano, con mucha normalidad, compañeros de clase, sus aficiones, jugaba baloncesto en el instituto. En la adolescencia supongo que habrá hecho sus sacramentos y se alejó de la misa, como gran mayoría de los católicos allí. Y pues tiene una conversión a raíz de la muerte de su padre, que empieza a pensar en la muerte, cómo va la vida, sale también en el documental, y se convierte, y el Señor comienza a pedirle cosas grandes, o sea, de cortar con su vida, con la música que escuchaba, con los amigos con quien andaba, porque no le llevaba sino lejos de Dios. Entonces respondió generosamente, rompiendo sus discos, participando en los sacramentos a diario. Trabajaba en una fábrica de farmacéuticos y buscaba que le despidieran porque no quería dejar su trabajo. Y hizo 1000 veces y no podía conseguirlo. Al final el Señor dijo que no, tú tienes que dejar tu trabajo por mí. Y así, a partir de los 24 años, hasta los 30, cuando conoció el Hogar de la Madre, estuvo ayudando en su parroquia. Jugaba la bolsa, ganaba dinero allí y trabajaba en la parroquia, recogía y vendía cartón y papel y todo daba a la parroquia. Y con eso pues iba de peregrinación con ellos a todas partes y una vida muy entregada a la iglesia. No tenía muchos amigos católicos, al menos no de su edad. Su mejor amigo tendría, no sé, 30 o 40 años más que él. Y así pues llegó a conocer el Hogar de la Madre en una visita que hacían a Estados Unidos a llevar un retiro y le encantó las misiones que tenemos. Vino a España, se enamoró de la comunidad, decidió dejar el seminario que había empezado unos meses antes y se hizo siervo. Eso fue ya el año 98. Pasó casi 10 años luchando por sacar adelante la carrera de sacerdote, porque no le costaba mucho el español. Entonces, para estudiar latín, griego, filosofía y teología, bueno, ya se imaginan, pero fue ordenado en el 2007, el 7 de julio de 2007, como decía él, la lotería espiritual 777, y a partir de allí pasó, me parece que son 3 o 4 años de capellán en la universidad en Estados Unidos, y después los últimos 7 años, 7 meses y 7 días de su vida en la comunidad de Valencia, trabajando en capellán del hospital clínico, y al final de su vida aquí en la parroquia. Era por ya pues sufriendo un poco más de su enfermedad, tenía epilepsia y lo tenía controlado pues muchos años, pero al final de su vida le daba muchos problemas
y al final fue un ataque epiléptico la que le llevó al cielo, así que dichosa enfermedad que le ganó la eternidad. Y eso, en resumen, son un poco los datos y las fechas de su vida. Y ahora me pueden preguntar más cosas. Sí, porque usted vivió con el padre Henry los últimos años y conviviendo con él en el día a día, ahora ha muerto y como que nos damos cuenta de muchas cosas, pero conviviendo con él, ¿uno se daba cuenta de lo santo, de la vida de santidad, de entrega que llevaba? Hombre, yo me daba cuenta de que hacía mucho bien a las almas, ¿verdad? Pero cuando estás tan cerca de una persona no lo piensas. O sea, yo no pensaba que Padre Henry, yo nunca había pensado que Padre Henry iba a ser como un santo canonizable, ¿verdad? Porque vives a su lado, tenía sus defectos, y piensas, bueno, si un hombre con defectos no puede ser santo, al menos en tu cabeza, como tenéis esa idea. Pero no es una cosa que pensaría, pero claro, mirando para atrás, se veía los frutos constantes que daban las almas a pesar de sus dificultades y de sus luchas y todo lo difícil que es pues llegar a ser santo. Creo que es una prueba también de que el Señor llama a la santidad así, no crea santos, sino que llama a los pecadores a convertirse en santos. Y él, pues eso es lo que vivía, la conversión hasta el final. O sea, no se dejaba vencer nunca por los contratiempos, ni los sufrimientos, ni incluso los propios defectos. O sea, siempre se entregaba generosamente por amor a Jesús. Eso sí que es muy notable. Entre todos los siervos del hogar de la madre, sí destacaba en su amor a la Virgen y su amor a la Eucaristía. De hecho, yo muchas veces, o sea, tenemos nuestros horarios y no coincidimos siempre, pero muchas veces entraba en casa o entraba en la capilla y la encontraba allí con el sagrario abierto, rezando delante del Santísimo, muchas veces, ¿ya? Entonces eso sí que llamaba mucho la atención. Y ha dejado entrever que aparentemente no destacaba por nada, que lo veía normal. A mí, de lo que ha contado de su juventud, sí me sorprende que él viera que Dios le dijera, deja el trabajo, porque eso te choca. Ya ahí, ese seguir el camino que Dios le va trazando, pues ya es muy impactante, ¿no? Y vivir la vida en la parroquia que ha explicado usted, me sorprende. Pero claro, usted como superior, el roce, la cercanía haría que lo conociera mejor que otra gente que lo tratara. Pero con el vídeo o de gente de fuera, ¿alguien ha destacado del padre Henry algo de su personalidad o de su manera de ver el planteamiento? Sí, por una parte es que tenía una personalidad muy llamativa, ¿verdad? Porque es tan simpático y tan sencillo, ¿verdad? Que gente de fuera pues siempre se le veía así. Pero yo destacaría que no se destacaba entre los hermanos. Cuando estaba con los hermanos en la comunidad, su presencia era notable porque era simpático, era una presencia muy cálida, muy alegre, pero como nunca estaba en el centro. Era como, es como, hay un sacerdote jesuita que se llama, creo que es Alfonso Torres, que hablaba siempre de la santidad borrada. La santidad no consiste en sobresalir, que yo tengo este don, tengo el otro, que me ven a mí, sino casi pasar desapercibido. Yo incluso, no sé si lo ha dicho San José María, pero lo escucharon en el Opus Dei, hacer el bien y desaparecer. Y eso sí que era un arte que tenía el padre Henry muy labrado, de que era un hombre también en casa, pues muy humilde. También quisiera pues compartir un poco, yo sí que conocía más por la cercanía y también por ser su superior al final, era muchas veces también le he confesado, nos confesábamos el uno al otro, es un chollo de vivir con un sacerdote. Entonces, como decía, es como algo que tenía muy labrado y pulido en su alma, era hacer el bien y desaparecer.
y que a veces le costaba, ¿verdad? Porque amaba mucho las almas y le gustaba mucho pues hacer apostolado, pero cuando le tocaba lo hacía y cuando no, pues sabía cómo retirarse y dejar al Señor obrar. Qué preciosa cualidad, qué maravilla, Ay, claro. y después, su vida interior, pues no era fácil, no tenía muchos consuelos al final de su vida. Su consuelo era estar con el Señor, pero el Señor le hizo pasar por mucha oscuridad. Y era pues muy transparente. El padre Henry manifestaba todas sus dificultades, todos sus dolores, también sus deseos, todo. Y para mí era como también una señal de que el Señor le llevaba por ese camino de una santidad, ¿verdad? Nunca pensaría eso de, como he dicho, de ser un santo canonizado, pero de una santificación más exigente y de una santidad espectacular, pues sí, porque veía lo que pasaba dentro y veía como la luz que él derrochaba hacia afuera, que a pesar de sus tribulaciones interiores, digamos, que seguía haciendo un bien enorme al de fuera. Y cuando estaba con la comunidad, cuando estaba celebrando los sacramentos, predicando la misa, no se notaba nunca. Bueno, no nunca, ¿verdad? Tenía sus momentos, ¿verdad? Sus altibajos. A veces era un poco melancólico de carácter. A veces se notaba, incluso en casa pasaba un día que estaba parecía más tristón, pero no era una cosa como habitual siempre, es simplemente los altibajos que tenía. Pero en cuanto a la vida apostólica, incluso la vida comunitaria, pues siempre rendía, daba mucho. Me impresiona mucho lo que ha dicho, porque realmente ese desaparecer y después las tribulaciones que ha pasado y lo que usted ha destacado de que un santo parece que tiene que ser especial y no. Era una persona normal, ¿no? Para el que nos vea, que es que la santidad va para todos. Pero padre, en esos momentos de oscuridad, qué duro, ¿no? Usted como superior a su lado también, porque le tocaría algo, ¿no? ¿Por qué Dios pide esas cosas? Al final o cuando... ¿Cómo lo encajas? Él decía, ¿Cómo se encaja? ¿Por qué me hace eso Dios? ¿Por qué? Claro, ¿cómo se encaja? Porque tú dices, una persona que se ha dado, que sigue los pasos de Dios y resulta que al final se esconde, a ver, ¿cómo se encaja eso? Él mismo lo decía. Es una frase que se quedará para siempre en la boca del padre Henry. Humildad, humildad, humildad. Porque la obra es de Dios, ¿verdad? Y tú al final no haces nada, ¿verdad? Y a veces piensas que como haces lo opuesto de nada, como estás casi como estropeando la labor que Dios quiere hacer. Pero cuando estás como privado de las seguridades que siento bien con lo que hago, que el Señor me da consuelo, etcétera, y sigues adelante, pues entonces estás seguro que la obra es de Dios. Y efectivamente en los ejercicios espirituales, una de las razones que nos encontramos desolados en la oración o en los ejercicios, lo que sea, es para mostrarnos que no es de nosotros tener grandes consolaciones y sentimientos, ni poder de convertir almas, ni nada, sino que todo es de Dios. Y seguramente hay una dimensión también de purificación. Tenemos mucho que purificar. Tenemos malas tendencias, tal vez no culpables, pero que como están allí, ¿verdad? Y nos impide como acoger la libertad plena que nos ofrece el Señor. Padre, yo tengo una pregunta. O sea, Sí. Una persona que se entregaba mucho a Dios, que hacía mucho bien a las almas, pero que no llamaba la atención. Nadie se planteaba el Santo Padre Henry en vida. Muere y de pronto empieza a surgir todo esto como, no digo devoción, pero sí como un cariño especial al Padre Henry. Todo el mundo nos estamos
le estamos pidiendo cosas, y ahora con el documental se está dando a conocer y está siendo impresionante la respuesta. ¿Cómo fue este, de pronto, planteamiento? La vida del Padre Henry puede ser la vida de un santo. Era casi lógico, porque al mirar detrás a los frutos que él daba, que eso no era una cosa normal, ¿verdad? Y la cantidad de correos y mensajes que recibíamos a raíz de su muerte, no para consolarnos, sino para contarnos lo que él había hecho en sus vidas, ¿verdad? Y creo que es como Dios quiere que la iglesia se despierte a lo que Él quiere de nosotros hoy día, porque vivió todas las etapas de la conversión típica de una persona normal. Sí, Padre Henry era muy normal, extraordinariamente normal, y se convirtió y respondió a la gracia y descubrió paso a paso lo que es confesarse cada semana, recibir la Eucaristía cada domingo, después descubrir la Eucaristía diaria, etcétera, etcétera, y crecer, pasar por las pruebas, perseverar, amar a Dios cada día más y ser muy humilde, ¿verdad? Y al llamarle, a morir, me imagino llamarle al cielo, Dios quiere proponernos un camino que recorrer, ¿eh? Como proponernos un ejemplo que seguir. Porque en nuestra comunidad los primeros miembros para morir no han sido ni el fundador, ni los superiores, ni los primeros miembros, sino han sido las personas de países diferentes que han muerto jóvenes y que han tenido pues mucha sencillez, mucha alegría y mucha humildad. Es como Dios quiere proponernos ese camino. Y es una prueba también de la comunión de los santos, porque claro, al morir uno y ver que va a donde Él deseaba, pues también nos anima a nosotros, hace que el cielo se siente más cercano y te da un empujoncito para entregarte un poquitín más y llegar igual que Él llegó. Padre, Sí, llegó directamente. Esto que ha dicho le chocará a la gente que nos esté viendo. Usted ha dicho llegar al cielo, que es lo que él deseaba. ¿Él estaba deseando llegar al cielo? ¿Lo contaba o qué? Sí. Hombre, siempre. Sobre todo a partir de su trabajo en el hospital clínico, pero Jesucristo siempre ha sido el centro de su predicación. Para el Padre Henry, o sea, él dejó un infierno en que vivía, porque claro, la música que escuchaba y los vicios y las esclavitudes del mundo, y encontró la libertad y la felicidad en Jesucristo. Y eso es lo que predicaba a las familias, a los jóvenes, a los mayores, a las parroquias, a los movimientos. Y al acercarse a los enfermos cuando era capellán en el hospital, les preparaba para la muerte. Y se daba cuenta de la belleza de hablar del cielo, para que las almas estén preparadas y ansiosas para ir allí, porque si no desean ir al cielo, no se preparan. Y si añades que al final de su vida empezó a sufrir, ¿verdad?, de la epilepsia, perdió su trabajo, estuvo como de algún modo como aparcado contra su propia voluntad, pues también le hace sufrir. Entonces, si hay alguien que dice que, ¿cómo que quieres morir o quieres ir al cielo? Y él diría, pues, obviamente tú no has sufrido, porque si has sufrido un poco, te darías cuenta de que esta vida no es para tanto, y que nadie quiere sufrir esto para siempre, y que el cielo sin sufrimientos, vamos, ¿quién no quiere ir allí? Pero claro, eres más solo no sufrir, era más bien estar con el Señor, que quería mucho a Jesús y quería mucho a María, y los quería ver, y lo decía, Señor, yo sé que estás allí, cuando miraba la Eucaristía, pero vamos, mostrarme una cara, un rostro de vez en cuando, al menos, dame algo, como quería ver al Señor. Y eso, si tienes una vida de oración como tenía él, como cualquier puede tener, pues vas descubriendo la riqueza del corazón de Cristo que se te abre
¿verdad? Y al final, pues como te va quitando los pequeños gustos que encuentras en el mundo, en las criaturas, y ves que tienes solo una sed, ¿verdad? Como un deseo con mayúscula, que es Él. Y las demás cosas como aguantas o lo vives lo mejor que puedas, pero al final lo que quiero eres tú, Señor. Entonces eso es lo que Él vivió. Qué preciosidad, se nos acaba el tiempo, pero es que, bueno, qué preciosidad de entrevista, todo lo que nos ha aportado este santo en vías de, porque es que de un testimonio tremendo, padre. Y bueno, contado muy bien por usted, le tengo que decir, que porque es muy cercano y me da pena, pero me gustaría para la gente que nos esté viendo algo en 2 minutos tiene que ser que quiera usted decir y destacar para despedirnos. Bueno, que vean el documental, que cuando salga el libro, que lean el libro y que aprendan de que el llegar al cielo no consiste en tener muchísimos dones, tampoco consiste en no tener que luchar, sino consiste en amar muchísimo a Jesucristo y no permitir que nada impida que llegues a Él. Y que si tropiezas, que te levantes cuanto antes y sigues adelante con mucho ánimo. Y ya está. Padre, el documental, ¿cómo se llama y dónde se encuentra? Soy Fuego, la vida del Padre Henry. Lo encontrarás en YouTube, ¿verdad? Y Dios mediante, pues vamos a sacar una biografía dentro de poco que tiene muchos de los rasgos de su vida interior y sobre todo sus sufrimientos. Es una riqueza muy especial lo que sale en el libro. No sé cómo será, como una bola de fuego de amor o algo así, sugirió el padre Rafael, nuestro fundador. Pero ya se verá. Pero hay una página web, padrehenry.com. Vas ahí y vamos avisando todo lo que va saliendo sobre la vida de Padre Henry. Y si una persona recibe un favor o de parte del Padre Henry, un pequeño milagro, ¿dónde tiene que notificarlo? Ahí en la página web sale un contacto. Perfecto. No sé si es contacto@padrehenry.com o algo parecido, pero ahí está y nos puede escribir a través de ese medio. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros y acercarnos al Padre Henry. Yo encantado. Bueno. Y viva Padre Henry. Pues nada, queridos telespectadores, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.